identificados hasta el momento en las áreas naturales protegidas Sierra de Guadalupe y La Armella. Lo recibimos con un aplauso. Acá está. Bueno, ¿se escuchan? No, ¿verdad? Toca. Acá. El micrófono. Vamos a tener que llamarlo, ¿verdad? No, hazlo, no, acá, quítalo. Perdón, a mí me gusta mover por todo el escenario, pero me voy a portar bien, me voy a quedar quietecito. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y desde luego pues continuamos con el mismo trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de los grupos de vertebrados más carismáticos y más evidentes en la sierra, que son las aves y los mamíferos. ¿Qué le dice? No sé. Además que es con el botón, hay que pegar el botón de delante con este. Bueno, esa es la presentación de nosotros. Ya saben que somos parte del gobierno de la Ciudad de México, que participamos directamente bajo la Secretaría del Medio Ambiente y somos una área natural protegida restringida al norte de la Ciudad de México. Y bueno, desde luego todos empezamos del principio, y el principio es el plan de manejo original, que está ahí la información bibliográfica. Se publicó en el 2002 y es la primera publicación seria en la que se habla de la de la sierra y de su riqueza biológica. A partir de ese primer listado hemos estado trabajando nosotros. Y bueno, tenemos una numeralia inicial. Hablamos de un total de 154 vertebrados, o sea, 154 especies de vertebrados, de los cuales 96 son aves y solamente 29 son mamíferos, ¿sí? En ese año del 2010, en el 2002 es 24 mamíferos y 51 aves. Después de los trabajos que ya practicó Jesús, tenemos una cantidad total de 96 aves y 29 mamíferos que hemos registrado y que hemos añadido a la lista original. Sabemos que hay más especies y sabemos que algunas especies que están registradas originalmente posiblemente ya no existan, pero esto requiere ya un trabajo diferente para irlas estudiando más a fondo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Hacemos recorridos de campo, recorremos toda la sierra de manera seccionada y vamos caminando y vamos observando lo que hay, ¿sí? Evidentemente lo que más se observa son aves, sin embargo también encontramos anfibios, reptiles y ocasionalmente encontramos evidencia de mamíferos y de manera aún más extraña encontramos algún mamífero que podemos avistar. Entonces estos recorridos son la base de nuestro estudio. La identificación a simple vista, la toma fotográfica para confirmar y algunas veces el hallazgo de alguna parte o algún rastro del animal. Procuramos hacer un registro geográfico de los animales que observamos o que encontramos y de esta manera tenemos el uso del GPS para marcar el punto en el que estábamos cuando observamos el ejemplar. Lo registramos en libretas de campo y después esta información se vierte en una pequeña base de datos que incluye desde luego en muchas ocasiones el registro de las coordenadas exactas o a veces solamente el registro del lugar o del paraje donde se hizo la observación. Este tipo de registros geográficos nos permite guardar información de manera electrónica y nos permite hacer este tipo de imágenes sobre el mapa
De la delegación Gustavo Madero se observan las áreas en color, que son las diferentes partes de nuestras ANPs, y poniendo un filtro que nos indica qué animal estamos buscando, nos reporta en qué lugar se han registrado avistamientos de estas especies. Este objetivo es llegar a tener una base de datos para que podamos valorar la distribución geográfica, dónde se encuentran, en qué época del año se encuentran, si son todo el año, si son de invierno o de verano, si son migratorias o residentes. Y también añadimos datos como el sexo, la edad y el tamaño, e incluso el estado fisiológico. De esta manera podemos en el futuro tener información, decir dónde son los nacimientos, dónde ocurren las gestaciones, dónde ocurren los animales adultos, para darnos una mayor información, que esta información va a ser fundamental para la toma de decisiones de manejo. ¿Sí? Entonces, hacemos recorridos diurnos, hemos hecho recorridos con diferentes grupos de personas, con estudiantes de varias carreras, con investigadores de diferentes institutos de investigación, con autoridades de nuestra dependencia, y siempre que vamos con un grupo de personas enriquecen nuestros recorridos, porque los ojos frescos ven más que los ojos cansados, por un lado, y por otro lado, la formación profesional. Hemos viajado con biólogos, con ingenieros civiles, con ingenieros forestales, con médicos veterinarios, y cada quien ve diferentes cosas y por lo tanto siempre enriquecen la observación que hacemos los miembros del equipo. También hacemos recorridos nocturnos. Aquí el problema de la seguridad se vuelve más importante porque recorrer la sierra en la noche es un riesgo alto, ¿sí? No solo porque te puedes resbalar o caerte, que es peligroso recorrer la sierra en la noche, sino porque la delincuencia usa la sierra como refugio, y hay gente que vive en la sierra y que son malvivientes, y entonces te puedes tropezar con un tipo armado o un tipo drogado y siempre es peligroso. Pero bueno, somos valientes y jóvenes y le entramos con muchas ganas, y a pesar de eso recorremos ocasionalmente la sierra en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche es un mundo diferente, encontramos diferentes especies de animales, entonces es necesario recorrer también en la noche, aunque implique un alto riesgo. Siempre se procura hacer grupos grandes y buscar la protección. Sin embargo, la búsqueda nocturna es parte importante de los ciclos biológicos. Recolectamos evidencias en el campo y luego los procesamos en la oficina. Hacemos trabajos de gabinete, apoyándonos en la literatura, apoyándonos en recursos, digamos, de medición, de pesaje, para hacer la toma de muestras específicas en el lugar correcto, que sería el gabinete, para obtener datos complementarios. Y bueno, lo que más hacemos es la observación de aves, pues porque son muy bonitas las aves, pero además porque son muy evidentes. Las aves son animales que tú puedes escuchar muy fácilmente y que puedes ver, no tan fácilmente, porque las puedes ver con cierta regularidad. Entonces, si ustedes ven nuestros trabajos, estamos muy sesgados hacia el lado de las aves, porque es el grupo de animales más evidente. Aquí hay fotografías muy variables, encontramos animales volando, perchados, forrajeando, a veces encontramos cadáveres, o a veces encontramos nidos, o a veces encontramos solamente plumas. Hay un caso muy chistoso de una ave exótica invasora, como es el periquillo australiano, que supimos que entró a la sierra y supimos que no avanzó mucho, porque un gavilán se lo encontró, y encontramos solamente las plumas del pobrecito periquito que no estaba adaptado a este tipo de animales. El recorrido, el uso de binoculares, las libretas y guías de campo, la cámara fotográfica cuando disponemos de ella, o grabadoras cuando disponemos de ella, son todas herramientas con las cuales obtenemos datos para formar nuestras bases de datos que van a ser parte del inventario. El objetivo final es establecer un inventario de las especies de vertebrados y después hacer censos para establecer poblaciones. Aquí hay una pequeña lista de los animales más frecuentemente observados. Si ustedes son ornitólogos, van a reconocer inmediatamente todas ellas. Son especies comunes a la Ciudad de México. Ninguna especie que hemos encontrado se ha salido. Una encontramos que estaba fuera de su hábitat, pero fue un hallazgo accidental. Era un ave tropical que no sé cómo llegó a la sierra y se fue luego. Pero si ustedes ven la lista, son puras especies que uno esperaría encontrar en esa zona. Aquí lo interesante es ver la temporalidad y que en algunos casos
hay especies que andan en toda la sierra y hay especies que tienen una cierta distribución muy específica en la sierra. Este animalito es muy bonito, ustedes seguramente lo conocen, y aunque no sean ornitólogos, lo habrán visto volar en los jardines y en los parques. Todo el mundo nos pregunta por él. ¿Es un cardenal? No, no es un cardenal, es un cardenalillo. Es muy aparatoso su color, sobre todo el de los machos, es un rojo muy intenso, y su comportamiento de percharse en las partes altas de los árboles y hacer recorridos para estar cazando insectos, lo hace muy llamativo y muy fácil de ver. Entonces es una especie que, insisto, para un ornitólogo no tiene ningún chiste, porque es muy común, pero para la gente que sube por primera vez a la sierra y que piensa buscar aves, encuentra un animal muy bonito, fácil de identificar, fácil de observar, y entonces empezamos a atraparlos. ¿Sí? Esos son los ganchitos que usamos para que la gente diga, ah, quiero subir otra vez y quiero ver más animales, porque ese que vi y que identifiqué en la guía de campo ya me atrapó. Animales muy comunes, las huilotas, que incluso pueden tener cierto valor cinegético o cierto valor alimenticio. La gente que vive en la sierra a veces las consume. ¿Por qué? Porque es una buena fuente de carne y son fáciles de capturar. Son animales que encontramos generalmente en los límites entre la zona urbana y la zona de área natural protegida. Los colibríes, a la gente le emociona mucho ver un colibrí. Hay muchas leyendas, hay muchos mitos, son animales hermosos, su comportamiento es muy intrigante, la gente los ve y quiere verlos más. Afortunadamente en la sierra hay una buena cantidad de especies, pero sobre todo hay poblaciones muy abundantes, específicamente de berilio, y el otro que vemos con mucha frecuencia es el pico ancho. La gente los sigue mucho, la gente pone en sus casas flores para atraerlos y verlos más de cerca. La gente pone comederos en sus ventanas para atraerlos y verlos de cerca. Entonces es una buena forma de establecer empatía con las personas que igual no les interesa la ecología ni la ciencia, pero sí les gusta ver los colibríes, y es una forma de irlos atrayendo hacia el conocimiento, pero aparte hacia la protección de las áreas naturales. Este cernícalo es un pequeño halcón migratorio que visita la sierra en invierno. El invierno pasado no vimos muchos, vimos muy pocos en comparación con otros años, lo cual es preocupante, pero generalmente llega en invierno y es muy evidente, porque vuela, caza muy cerca de las personas y hace un ruido muy llamativo, parece que se está riendo. Entonces la gente lo ve, ah, mira, es un pollito de halcón. No, no es un pollito, es un animal adulto, pero de pequeña talla. Entonces es muy importante porque depreda sobre algunas poblaciones de insectos y de lagartijas que ya platicó Chucho. El aguililla cola roja es un ave majestuosa, grande, imponente. La gente la ve y siempre dice lo mismo. Ay, ¿qué crees? Vi un águila, igual que la del escudo. Digo, no, no puede ser. No, y es grandotota, así. Digo, no, así cada ala del águila. El águila es así. Entonces se quedan con ojos cuadrados porque ven una aguililla y dicen, wow, qué animal tan grandote, tan bonito. Pues otra vez, qué bueno que les guste, porque es una forma de inducirlos a la protección. Afortunadamente es frecuente observar aguilillas de cola roja en la Sierra de Guadalupe en la temporada invernal, son migratorias, y evidentemente si la sierra produce la suficiente biomasa para mantener una buena población de aguilillas cola roja, es que algo hay bien en esa sierra, que es lo que queremos nosotros proteger y resguardar. Hay pajaritos ahí volando por todos lados, que la gente, ah, mira un pajarito. Esas pequeñas aves son de muchas y muy diversas especies, y algunas, como en este caso el saltaparedes de Bewicky, es muy abundante en la Ciudad de México, pues la gente no lo ve. Como es de colores apagados, es gris, la gente no lo ve. Cuando se pueden observarlo y se dan cuenta que tiene una cejita blanca y la colita muy adornamentada, le agarran más gusto al animal, y que mueve la colita y que cante, que es un ruido característico. Entonces la gente empieza otra vez y van profundizando en el conocimiento de la biodiversidad, solamente porque el pajarito, aunque no está muy bonito, es interesante y la gente lo puede encontrar y es como si fuera un amigo para ellos. Ah, mira, no es un pajarito, ahora es un Tyromanes bewickii, ya le agarran como que más confianza. Es un ejemplo muy bonito de aves que tienen una distribución todo el año, está en la sierra.
pero tiene una distribución muy específica. Se localiza en un paraje que se llama Joya de Nieves, que es una parte de la sierra del macizo de Cuautepec que tiene una alta población de árboles. Es un bosque, no es una zona tan árida. Y es muy específico esa zona. Uno los puede escuchar claramente, no se dejan ver, pero uno los escucha. Desde que llega a esa zona los estás escuchando constantemente. Es una población grande y siempre están ahí. Ya cuando uno los busca con cuidado, los encuentra y son animales particularmente bonitos. Pero otra vez, de los intereses que tenemos a nivel de investigación es ver por qué ahí están y nada más ahí y no en otras barrancas de la sierra que podrían ser similares. Hay calandrias. Las calandrias, curiosamente, se localizan en la periferia de la sierra, tocan mucho la zona urbana y se regresan a la sierra, y también se localizan en las partes más profundas de la sierra. Claro, hay varias especies de calandrias, y hasta por su nombre sabemos de qué se alimentan. Hay una que se llama la calandria tunera, y es muy fácil encontrarla en los nopales. Y si está comiendo tunas, ha de ser una tunera, y generalmente sí es una tunera. Entonces, hay diferentes poblaciones de calandrias, son animales muy muy bonitos, muy llamativos, y a la gente, aunque son muy llamativos y muy visibles, se esconden muy bien, se protegen muy bien de la vista, y cuando alguien finalmente los puede observar claramente e identificarlos con la guía, le da mucha satisfacción. Ya estamos hablando de un observador que ha aprendido bastante en el camino de pajarear. Entonces, son animales muy valiosos desde ese punto de vista, porque a la gente otra vez la enamoran y la capturan. El jilguero dominico son animales muy bonitos y que pasan todos los días frente a nosotros y no los pelamos. Andan en los jardines, andan en los camellones. Es un animal que se encuentra por toda la Ciudad de México, es muy abundante y muy común. Y pocos de ustedes los han visto seguramente, porque no vemos a las aves. Vemos pasar los pajarracos, pajarraco más. Si los observáramos, veríamos que muchos de los pajarracos que vuelan cerca de nuestras casas son negros de la espalda y amarillos en el vientre, muy similar al uniforme de los frailes dominicos, y es un animal muy bonito y que sin embargo nos lo perdemos por no levantar la vista. ¿Sí? Un animal que vale mucho la pena conocer. Vuelan en parvaditas y vuelan como que se caen, Es un vuelo muy característico. Ya que lo conocen, van a ver que hay muchos y que vale la pena conocerlos. También de repente hemos tenido avistamientos como este, que fue muy importante, fue hace como 3 años, más o menos 4 años. Chucho encontró en sus recorridos unos cuervos. Supuestamente en la sierra debería haber cuervos, pero no los hay, es una población muy pequeña. Ese avistamiento llamó mucho la atención, nos entusiasmó mucho, y más nos entusiasmó encontrar que había un nido, estaban anidando en cierta región de las peñas. De hecho, es una fotografía de las aves anidando, están en la roca, está su nido. Sin embargo, nunca vimos si hubo nacimientos. Intentamos hacer seguimiento de esta pareja, desapareció. Resulta que la peña donde estaban los cuates anidando está cerca de un paso de gente que sube a hacer cosas a la sierra. Entonces, sin haberlos visto, pensamos que la gente o los espantó por el simple pasar por ahí, o alguien los vio y se robó los huevos, o se robó los pollos, o algo hizo. El cuervo, una ave majestuosa, es usada en México por la mala. Lo usan mucho para brujería. Como es negro, y también es animal del mal, como dice Chucho, lo agarran, lo capturan, lo matan, y las plumas negras las usan para cosas de brujería, santería. Entonces, no sabemos qué pasó, pero estaba cerca del paso de la gente, y el nido desapareció, y la pareja no la hemos vuelto a encontrar. Este es el charco, no es una laguna, es un charco ahí en La Mora. Le decimos lago de cariño, porque realmente es un charquito. Y de repente aparecieron patitos ahí nadando. Son pollos, son crías del pato moscovita o del pato real mexicano. No sabemos si llegaron, si la mamá puso huevos volando, llegó y puso huevos, o si alguien los aventó, o si alguien los compró en el mercado. No sabemos, pero sabemos que en un momento dado hubo una pequeña población de patitos en el charco de La Mora. Y bueno, algunas de nuestras especies están enumeradas en la NOM 059. Aquí está la lista de animales que están protegidas de alguna manera. Es importante observar que
hay una obligación particular de cuidar animales en esa norma. Entonces no voy a leer la lista, pero ustedes están viendo que es una lista pequeña realmente. La mayor parte de los animales no están en alguna categoría de riesgo. Aquí hay ejemplos de esa lista. La aguililla de Harris, que es otra águila, igual que la del escudo nacional, chiquita, para ellos es grande, para mí es chiquita. Es muy interesante porque la aguililla de Harris se ha vuelto un residente permanente en la Ciudad de México. Posiblemente al principio eran aves fugadas de un zoológico o fugadas de un cetrero, pero después ha habido reproducción. Y yo he visto varios casos de nidos de aguililla de Harris que la pareja anida, producen 2 o 3 volantones, y luego ya la familia es de 5, luego son hasta de 8. Se van acumulando en generaciones y son grupos sociales. La aguililla de Harris caza en equipo y vive en equipo. Entonces, hay nidos grandes. Alguna vez yo he identificado una pareja que estaba trabajando en Polanco, y comía palomas. En los techos había un montón de huesos. La gente estaba muy preocupada porque era un peligro para sus hijos. Malditas aguilillas iban a matar a sus hijos. Pues ¿cuándo? Que va de una paloma a un chamaco, ¿no? Pero la gente piensa, ¿no? Es un peligro. Pero todos esos huesos de animales muertos, en lugar de verlo como un control de la población excesiva de palomas, lo veían como un peligro para ellos. Y querían que hiciéramos algo al respecto. Evidentemente no hicimos nada al respecto. El búho real o cornudo, que es una especie que se encuentra en los lugares de bosque de la sierra, tenemos pequeñas poblaciones, y la codorniz de Moctezuma. Hace rato preguntaban qué onda con el Estado de México. Bueno, esa codorniz originalmente estaba en toda la sierra, ahora solamente se encuentra del lado del Estado de México. ¿Por qué? Porque es mucho más grande y hay mucho más hábitat para él. Es una historia muy bonita. El gavilán de Cooper es un animal que es famoso porque se reproduce en el norte y viaja al sur solamente a pasar los veranos y después se regresa al norte a reproducirse. No hay ningún reporte de nacimientos en el centro de la República. Sin embargo, en la Sierra de Guadalupe accidentalmente encontramos un nido. Lo encontramos porque estaban trabajando en la zona y pensaban que era un cernícalo y lo fueron a explorar de cerca y la hembra atacó a un compañero, a Chucho. Ese Chucho tiene la culpa de todo. La hembra se le fue encima y lo atacó. Entonces pensó que algo estaba ahí grave. Observando con cuidado, estaba defendiendo un nido que estaba en la parte alta de un eucalipto. Se montaron cámaras, se hicieron guardias, vimos al animal, observamos todo el desarrollo del nido, nacimiento de los pollos, crecimiento de los pollos, el emplume de los pollos, y ya después los observamos como volantones alejándose del nido. Fue muy impresionante, fue muy bonito, y al hacer la revisión bibliográfica encontramos que son animales que se caracterizan por adaptarse muy bien a zonas limítrofes entre áreas naturales y áreas urbanas, y toleran bastante bien la presencia de humanos, de perros, de carros, de cables de electricidad, y aquí lo demostraron, ¿no? Aunque no había reportes previos de anidamiento y nacimiento en la Ciudad de México, que eso es una cosa importante reportarla por sí mismo, la zona que ellos escogieron para anidar es una zona particularmente perturbada, ¿sí? Había en ese momento actividad de tipo forestal en la zona, un control sanitario, había actividad de paso de carros, es una carretera principal, y entonces a pesar de eso la pareja tuvo un desarrollo excelente de la nidada. Entonces una historia muy bonita que nos gusta compartir. Eso es lo mismo, ¿no? Es un animal que está en la sierra, pero solamente llega al Estado de México, ¿sí? Es un milano coliblanco, que es un animal muy bonito de ver cazar, caza ¿han visto al Espíritu Santo? Que se pasa encima de las víctimas antes de caerles encima, como a la Virgen de Guadalupe. Entonces acá también se para volando y se deja caer para capturar a su víctima, a su presa. Los animales muy bonitos, pero insisto, no los hemos visto de nuestro lado, solamente hay reportes de haberlos visto en el lado del Estado de México. Esta especie no estaba registrada, nunca la vimos. De repente un día encontramos el cadáver. Entonces es una evidencia de que el animal existe. Por sus hábitos nocturnos y su tamaño, es muy difícil de localizar. Pero ya la evidencia de que está, ya la encontramos. Cuerpo ruin. Este animalito se encontró en malas condiciones, estaba enfermo,
Se hizo un intento de rescatarlo, se llevó a un veterinario, finalmente acabó muriendo, pero otra vez, encontrar un animal moribundo nos da información valiosa. Bueno, ahora vamos a hablar de mamíferos. Yo sé que a los biólogos les gustan mucho los mamíferos y se imaginan algo así, ¿no? Que van a estar con Bambi y con tambor en el bosque, ¿no? Y que van a estar rodeados de mamíferos. No, los mamíferos no son tan fáciles de dejarse ver. Y además, los mamíferos de la Sierra de Guadalupe son animales muy discretos, muy inconspicuos. Entonces, ¿cómo sabemos que ahí están? ¿Cómo los estudiamos? Pues tenemos que referirnos a las evidencias indirectas, ¿sí? A los rastros, a los vestigios, a las señales que ellos dejan en sus hábitos alimenticios o en sus hábitos de vida. Frecuentemente encontramos cosas como esta, ¿sí la ven? Es un pedazo de excremento con algunas semillas. Estos son las heces fecales, son las excretas de un cacomixtle. Lo sabemos por la forma, por el aspecto, por cómo lo depositan, siempre lo depositan en zonas rocosas muy evidentes, porque no solamente es para ir al baño, es para avisar, esta es mi casa, no te metas. Es una señalización a otros cacomixtles. Entonces, este tipo de información, la forma, el tamaño, el color, nos hablan si es macho, si es hembra, si es adulto, si es cría. Nos hablan qué comió. ¿Sí? ¿Qué comió? Entonces son fuentes de información importante que nos dan datos de la biología de las especies. A veces encontramos solamente un rastro, como puede ser la huella. Bueno, esta vez la huella de un conejo. ¿Sí? Y lo que se hace es, se toma la fotografía, se registra, se toma una referencia de tamaño para tratar de llegar a un diagnóstico de qué especie fue la que la dejó esta huella. Marcas en las plantas, marcas de alimentación, pelos que dejan al entrar de su madriguera, cadáveres, huesos, cuernos, plumas, pelo, son evidencias indirectas de que hubo animales, pero también escuchamos a veces el llamado de los animales, los sonidos que producen, y encontramos el olor. ¿Sí? Y a base de olores sabemos que por aquí pasó un zorrillo. Aquí vemos cadáveres, huesos. Estos huesitos generalmente se encuentran en la madriguera de otro animal. O sea, difícilmente encontramos una falange. Llegamos a un lugar, a una pequeña cueva escondida, y adentro hay muchos esqueletitos de animales que el que vive ahí se lo está comiendo y lo está dejando ahí como guardaditos. Entonces, encontramos unos banquitos muy interesantes de huesos, y son generalmente de diferentes especies. En este caso es un cacomixtle, que encontramos el cadáver, ¿sí? Y bueno, es una evidencia de que ahí estaba el cacomixtle, ¿no? Huellas en el campo. Y tenemos esta pequeña lista de mamíferos que hemos encontrado y que afortunadamente tenemos el apoyo del personal de la colección de mamíferos del Instituto de Biología, y nos han ayudado a la identificación de estos ejemplares a nivel de especie incluso, lo que es un gran avance. Tenemos diferentes órdenes de mamíferos involucrados, desde marsupiales hasta carnívoros, y evidentemente a nadie se va a espantar de ver esta lista porque son animales que ahí deberían estar. O sea, nadie dice, ¡ay, qué barbaridad, un tlacuache! Pues aquí en México hay tlacuaches. Pero ya sabemos que están ahí, ya tenemos evidencia de que ahí están y en qué parte de la sierra los podemos encontrar. Sí, otra vez, restos óseos, a veces cadáveres de los que solamente queda parte de la piel, o incluso las excretas son importantes. Más cadáveres, la fotografía de un animal en vivo o unido entre la vegetación. Cadáveres, en este caso un murciélago Taradia brasilensis, encontramos el cadáver como tal. Si se dan cuenta, los que saben mucho de murciélagos verán que aquí hay una fractura. ¿Sí? El animal posiblemente se lastimó y murió a consecuencia de esto, o una pequeña musaraña que encontramos en una de las torres. Muy importante la conservación de los cuerpos a través de la taxidermia científica. Recibimos el apoyo del doctor López Forment, que nos enseñó el procedimiento de conservación de pieles, pues para que las tuviéramos y en lo que pudiéramos entregarlas estuvieran bien conservadas, y eso ha ayudado bastante a que tengamos algunas piezas buenas, útiles. Y desde luego el objetivo es enriquecer el conocimiento científico de los animales. Entonces se han entregado a la maestra Hortelano este tipo de ejemplares para que ella
los mantenga en la colección de manera, los asegure en la colección y que aparte haga el estudio taxonómico preciso, y gracias a esos estudios tenemos ahora información de algunas especies que no sabíamos qué eran sencillamente. ¿Sí? El apoyo de la doctora Hortelano y de su pasante Ansela Damarí, que han ayudado a la determinación taxonómica de mamíferos que hemos encontrado en la sierra. Algunas imágenes de los mamíferos que hemos encontrado en la sierra. En el año 2019 ya tenemos registrados 26 especies de mamíferos en la sierra. Tlacuaches, que no es ninguna sorpresa. Hay un montón de hojas raras, sin embargo, si se fijan bien, hay una ardilla. Cuando yo empecé a trabajar en la sierra hace 4 años, yo buscaba ardillas y nunca las encontraba. Apenas hace un par de años empezamos a observarlas. Yo creo que la porción ha aumentado. Yo creo que siempre hubo, pero la porción ha aumentado. Ardillas en la sierra. El ardillón es de las especies más evidentes. Uno puede ir recorriendo la sierra en camioneta y lo ve cruzarse la carretera. Son animales que, a pesar de ser roedores, son bastante aparentes. Uno los puede ver con cierta facilidad, sobre todo en ciertas zonas. Este ardillón particularmente es frecuentemente encontrarlo cerca de los límites de la zona urbana, y particularmente se ha observado hacia lo que es Chalma de Guadalupe, que es una zona árida. Tuzas. Tenemos solamente un ejemplar de tuza que encontró Chucho muerta, tenemos el cadáver y se conservó el cadáver, pero tenemos muchas observaciones de tierra removida. En las partes más altas de la sierra, en la zona de pinos, encontramos frecuentemente zonas con tierra removida, que es un indicador de que posiblemente haya tuzas. Habría que hacer ahí un estudio a fondo. O ratones, de muchos tipos de ratones. Por ejemplo, este ratón se encontró en un incendio, ¿sí? Ahora vamos a platicar de la importancia de los incendios, pero por lo menos es un accidente biológico que nos permite encontrar cadáveres completos para hacer un buen estudio taxonómico. Este animal que vivía cerca de nuestro módulo, lo seguíamos con la cámara, estaba trabajando, lo veíamos fácilmente. Conejos castellanos. Hemos observado recientemente este tipo de murciélagos de cola peluda canoso, el que ya vimos, el brasilensis, y este trompudo mexicano, que también hemos encontrado recientemente. La zorra gris es muy curioso porque la zorra gris se ha observado con relativa facilidad. Chucho ya la vio una vez por lo menos en la noche, y esas fotografías tomadas por José Rafael, que es un compañero que trabaja del lado del Estado de México, la fotografía por lo menos 2 veces. Entonces, la zorra gris, que es un animal que debería ser difícil de encontrar, lo estamos encontrando con relativa facilidad, que sí hay zorras. No sabemos cuántas, pero sabemos que sí les hay seguramente, y están muy bien adaptadas. Ven aquí, este animal está, con el fondo tiene la ciudad, entonces se puede encontrar incluso en las partes más profundas de la sierra o en las zonas periféricas. Cacomixtle es posiblemente el mamífero más abundante carnívoro. No lo vemos mucho, encontramos muy frecuentemente sus excretas, y hay ciertas regiones donde es muy abundante y regiones donde de plano no se le ve, pero hemos tenido la oportunidad de ver por lo menos 2 ejemplares vivos en la sierra. Entonces, también, ahí está el cacomixtle. La comadreja, que por su tamaño es muy difícil de encontrar, también ha sido por lo menos una vez avistada, y hay evidencias de que ahí está. Zorrillos. En la lista tenemos registrado un zorrillo listado, pero encontramos nosotros básicamente zorrillos manchados, y los hemos encontrado curiosamente en una pequeña isla en el cerro de Vicente Guerrero, que es un cerro completamente aislado, es una pequeña isla dentro de la sierra, y ahí están los zorrillos, ¿sí? Y lo más curioso es que lo reconocen los trabajadores, los guardabosques, lo reconocen por el olor. Son tan pequeños que no los ves, pero sí los hueles. Entonces, pues ya que los hueles, los puedes encontrar. Y bueno, es una pequeña lista de los mamíferos que hemos encontrado de manera específica, ya con el nombre casi siempre bien determinado. No ayuda mucho, pero bueno, están nombres científicos ya identificados, muchos de ellos por los compañeros del Instituto de Biología, y bueno, es una cantidad que apenas empieza a formarse, pero interesante, de mamíferos. Platicábamos hace rato de los incendios.
Del punto de vista ecológico, pues es muy triste y es un problema grave para la biodiversidad, pero los animales aprenden a aprovecharse de ellos. Hay observaciones directas de campo que nos indican que algunas especies de aves ven la columna de humo y la van a buscar, porque algunas, como las golondrinas, se aprovechan de los insectos que vuelan, alejándose del humo, pero algunas, como los tiranos, van siguiendo la flama y van alimentándose de los chapulines tostados y las cucarachas asadas y de las vibritas al carbón que aparecen después de los incendios. Entonces, ese comportamiento de animales que reconocen la columna de humo y reconocen el fuego como una oportunidad para alimentarse, es una línea que tenemos pensando hacer un trabajo interesante acerca de ellos. Bueno, un ejemplo de por qué es importante el conocer a los vertebrados es porque se toman decisiones de manejo, ¿sí? En la Sierra de Guadalupe hay especies invasoras, hay especies que pueden ser muy bonitas, pero que no corresponden a la sierra. Entonces tenemos animales como esta urraca, que es mexicana, pero que no corresponde a este ecosistema. ¿Qué hace ahí una urraca? ¿Sí? O aquí, bueno, es un ejemplo fabricado, está Chucho con una pitón. Esta pitón tampoco, evidentemente no la liberamos, pero si alguien le hubiera liberado a un pitón, entonces sería una especie invasora, ¿sí? Es importante que la fauna se mantenga porque la fauna ayuda a controlar a las especies invasoras, como es el caso de los cincuates y las ratas. Pero hay especies que van de la mano del ser humano, por ejemplo, las palomas domésticas, que es muy frecuente encontrarlas en los basureros y es un problema de transmisión de enfermedades a otras aves y a los humanos y a otros animales. El gorrión común es un reservorio de pox, de viruela aviar, es un reservorio de otras enfermedades aviares que afectan a aves que son aves de ornato o canoras, o aves de la propia sierra, y vertebrados mayores como los mamíferos. El perro es un animal muy importante porque es muy simpático, nos acompaña en nuestros recorridos, es un compañero, es un guardián, pero también es un peligro porque es un reservorio de zoonosis. Hay varias especies de varias enfermedades como rabia, leptospirosis, sarna, larvas migrans, que por sí mismas son peligrosas para el ser humano. La producción de heces es un problema de salud para el ser humano. Y también, simplemente que el perro ande por la sierra o que ande cerca de la sierra causa accidentes automovilísticos y es común que pues, tengamos enfrentamientos con el perro cuando andamos en bicicleta y nos corretea y nos muerde. Son problemas que afectan a las personas, ¿sí? En la Sierra de Guadalupe tuvimos un rasgo histórico muy interesante. En el año 2006, la Sierra de Guadalupe tuvo el 89% de casos de rabia canina de toda la República. ¿Sí? Muy grave. Rabia canina muy cerca de la Ciudad de México, grave. Y estaban todos concentrados en la Sierra de Guadalupe, ¿sí? Por problemas de vacunación. Entonces, vean el potencial zoonótico que eso tiene. En la Ciudad de México se calcula 1.2 millones de perros callejeros y principalmente se encuentran o se refugian en las ANPs, como puede ser Sierra de Guadalupe, Santa Catarina, los bosques de Aregón y Chapultepec, Tlalpan y las barrancas. Esos mismos perros que duermen ahí bajan en la mañana y andan callejoneando, ¿sí? El gato doméstico, que es un animal que sale de la casa y regresa al día siguiente y ya depredó sobre especies nativas. Aquí la fotografía que mostró hace rato Chucho, muy importante, es un gato matando a una cascabel, ¿sí? La importancia que tiene como un posible depredador. ¿Qué hay que hacer con los animales domésticos? Operarlos, esterilizarlos, desparasitarlos, vacunarlos, no dejarlos sueltos, no dejarlos en la calle. Hay quien habla de ponerles cascabel al gato para entorpecerlo en su tarea de cazador. Son diferentes actividades que pueden ayudar a mejorar a evitar que los animales invasores exóticos sean un problema que afecte más a la Sierra de Guadalupe. Hay ganado en la sierra y el ganado afecta a la sierra por herbivoría, por pisoteo y además hay problemas específicos como que el ganado se come los árboles recién plantados en las reforestaciones y algunas veces buscando agua destruyen los magueyes para conseguir humedad de ellos. Son problemas específicos del ganado que tenemos en la Sierra de Guadalupe. Y entonces esos son los problemas que tenemos con los vertebrados.
Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la respondo. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Algún comentario? Entonces lo que hacen con la fauna literal, o sea, sí la capturan y la analizan. No la capturamos nosotros. Lo que hacemos es tratar de convencer a la gente que tiene animales en su casa que ellos los cuiden. Hicimos un contacto con la delegación para que la delegación implementara campañas de esterilización en las entradas a la sierra. Hubo problemas técnicos, no se pudo hacer, pero esperamos este año volverlo a hacer. La delegación tiene campañas de esterilización y lo hacen en muchas partes. Es pedirle que vayan a hacerlo a las entradas de la sierra para que la población de perros baje. Desde luego vacunación, desparasitación fundamental, pero lo más importante es la educación de la gente. ¿Sí? Durante el registro que tuvo en ese lugar, ¿encontró alguna especie, no sé, endémica que no se haya tenido registro ahí? Hay algunos endemismos de reptiles de México, no de la sierra, de México como tal. ¿Sí? No sabemos si alguna de las especies que no hemos encontrado sea endémica de la sierra, no tenemos ninguna noticia todavía. Yo creo que no. Estamos en una zona en la que lo que hay aquí en la sierra va a haber en otras partes del país seguramente. Pero habría que ver. Si no hay más preguntas, les damos constancia. Gracias.